Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, licenciado. Sí se le escucha. Estamos bien entonces. El día de hoy se va a desarrollar un tema y además había escrito yo a Andrea Sofía. No sé si recibiste mi correo. Sí, licenciado. ¿Preparada para hoy? Sí, preparada. Ok. Comienza cuando tú quieras. Y Jonathan no está presente. Sí, lo que estoy presente. ¿También estás listo, Jonathan? Jonathan, ¿estás listo también para presentar hoy? No. Bien, no olviden poner su nombre en el chat para cuestión de asistencia, por favor. Andrea, entonces empiezas tú cuando tú quieras. Estamos listos para escucharte. El tema tuyo es la psicología humanística, ¿eh? Sí, licenciado, solo estoy viendo para pasar la presentación porque lo voy a hacer desde otra computadora, pero todavía no me permite unirme a la llamada. Está conectando. Ok. Jonathan, ¿y tu situación cómo está? Sí, bueno, se me ha arruinado la computadora, pero ya la llegué a reparar. Y el día de, que dije ahora 27, ¿verdad? El día de mañana me la entregan. Ajá. Entonces no estás listo con la presentación. Vamos a buscar tu espacio entonces, ¿ok? Perfecto. Vale, entonces saldríamos con Andrea y entonces yo también voy a tocar un tema ahora de la personalidad. Ok. Esperemos entonces un poquito más, Andrea. ¿Estás lista, Andrea? Si quieres, comienzo yo y te damos el tiempo suficiente para que resuelvas tu situación. ¿Qué dices? Si gusta, sí, licenciado, para no perder Va, más tiempo porque no me exactamente. conecta. Perfecto, yo voy a comenzar primero. Bien, el día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es la personalidad y para eso pues vamos a conocer qué es la personalidad, de dónde viene, para dónde va, qué oficio trae, usted lo verá. Ya, y entonces vamos a ver, ¿ya se nota la presentación? Sí, Ok, bien. Dice, primero para hablar de personalidad, primero tengo que saber quién soy yo. La figura del ser humano, el ser humano es una persona porque supone una decisión de la voluntad y una elección de la libertad. Todos nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones y también tenemos deberes. El trato humano afectivo, solidario en favor de otras personas, es lo que nosotros hacemos. Muchos de nosotros hemos escogido aún estas profesiones pensando en el bien común. Únicamente puede realizarlo, dice la persona. La persona es la única que puede ayudar a otra persona, aunque entre los animalitos también se ve la ayuda y es algo instintivo, no es algo racional, ¿verdad? ¿Quién puede hacerse cargo de las necesidades, carencias, posibilidades de un ser humano y prestar ayuda adecuada? Solo puede ser por parte de alguien semejante. En nuestro caso, nosotros ayudamos a muchas personas. ¿Por qué? Porque son nuestros semejantes y que también posee muchas características parecidas a las nuestras. Esta es mi verdadera identidad, ser persona. El hombre o la mujer es un ser complejo, compuesto de una parte corporal y otra espiritual. Recordemos que tanto hombres como mujeres hemos sido producto de las famosas pautas de crianza, ¿no? A los hombres nos crían de una forma, a las mujeres las crían de otra forma,
Los hombres tenemos ciertas atribuciones, las mujeres tienen otras atribuciones, las características propias del trato hacia la mujer o el trato hacia el hombre. Somos creados de diferentes formas. Luego, cuando nosotros nos unimos con otra persona semejante a una mujer, un hombre con una mujer, y quieren tener su propia familia, también tiene que generar sus propias pautas de crianza. Y eso es una de las cuestiones propias del hombre y la mujer. Dice el hombre o la mujer, es un ser complejo, compuesto de una parte corporal y otra espiritual. La experiencia personal nos muestra que tenemos una serie de cualidades que no son materiales. Muchos de nosotros somos solidarios, somos cooperadores, somos atentos, somos respetuosos. Todos esos valores son prácticamente lo que nosotros hemos recibido de alguien que se ha preocupado por nosotros. En el caso principal es la familia, ¿no? Si las consecuencias de sus acciones, como por ejemplo la inteligencia, la capacidad de amar, los sentimientos y los afectos, también son producto de las influencias sociales que nosotros recibimos. La dimensión espiritual o corporal de la persona constituye su mayor riqueza. Todos somos ricos en cierta forma. Todos los que nosotros tenemos valores, principios, somos ricos porque, quieras o no, ha sido dado por otras personas que se han preocupado por nosotros. Y eso nos hace diferentes al resto de los demás. ¿Por qué? Porque la personalidad es eso, es como una huella digital, es única y es intransferible, ¿no? Yo no le puedo heredar mi personalidad a mis hijos tienen que tener su propia personalidad. Los hijos pueden ser gemelos, idénticos o como usted quiera llamarles, pero ambos, cada uno de ellos es cada quien. Por eso los seres humanos somos únicos e irrepetibles. No existen dos personalidades iguales en el mundo, como no existen dos huellas digitales en el mundo. Cada individuo nace con unos dones. Todos tenemos esos dones que después nosotros los podemos ir generando en talentos. La inteligencia, los talentos y las capacidades que puede desarrollar con esfuerzo, decisión y ayuda. Todos tenemos habilidades. Esas habilidades, si nosotros las cultivamos, esas habilidades se pueden convertir en talentos. Y esos talentos nos van a hacer sobresalir sobre el resto de personas. ¿Qué es la personalidad? Etimológicamente, la personalidad, lo mismo que la persona, procede del término griego prosopon, sí, prosopon, palabra que servía para designar la máscara con la que se cubrían el rostro los actores durante las representaciones teatrales. Si el actor estaba representando un papel de una persona alegre, la máscara que se ponía era de una persona alegre. Si el actor estaba representando a una persona triste, pues la máscara que utilizaba era de una persona triste. Era una cara triste y es una cara preocupada, cualquier tipo de cara que nosotros podamos poner. Así como los emojis, ¿no? Que depende, esos están designados para el estado de ánimo de cada quien. Cada uno de nosotros salimos a la calle con una cantidad de máscaras en nuestra mochila y las estamos cambiando a cada rato, ¿no? Porque vaya, yo puedo andar con un estado de ánimo, pero no puedo representar ese estado de ánimo a la gente porque no tiene la culpa la gente de cómo yo ando. Entonces, si encuentro a alguien que me saluda, yo lo voy a saludar cortésmente, ¿no? Aunque yo me ande muriendo por dentro, ¿no? O si yo ando bien alegre y la otra persona anda mal, a veces me puedo poner hasta al lado de ellos, ¿no? Puedo poner una máscara de tristeza aunque no esté triste. Desde el punto de vista, la personalidad es algo superficial, externo, y es nuestra apariencia exterior. ¿Qué quiere decir? Es la imagen que nosotros le vendemos a la gente. La gente nos está observando y esa es la imagen que va a tener de nosotros. Por eso el día de mañana, cuando seamos profesionales, tratemos de tener un estilo profesional. Ese estilo profesional es tuyo, es personal, ¿verdad? Tu estilo va a ser de la persona amable, de la persona alegre, y siempre vas a cargar máscaras que son alusivas a ese estado de ánimo. Ahora, si tú quieres tener una imagen de un ogro, de una persona malhumorada, preocupada, molesta por todo, pues esa es la imagen que vas a vender, ¿verdad? Pero el paciente tendrá la culpa de cómo tú andes en ese momento. No, ¿verdad? Por supuesto que no.
Dice, definiciones del griego prosopón, máscara o rostro que se usaba en el teatro griego para poder escuchar a los artistas y ver a los artistas en los anfiteatros. También existe otro término latino que se llama personare, que significa resonar a través de algo. Cada uno de nosotros proyecta un tipo de persona, proyecta un tipo de imagen. Y muchos de nosotros somos reconocidos en nuestro medio por la forma en que nosotros actuamos. No lo que nosotros somos, sino lo que nosotros actuamos. Entonces, si yo soy una persona amable, todo el mundo sabe que yo soy amable. Todo el mundo sabe que yo soy respetuoso. Entonces, yo me identifico por esas cualidades. Pero también existe otro tipo de término latino que se llama perizoma, que dice lo que rodea el cuerpo, incluida la ropa. Cómo nosotros vestimos, así también nos van a interpretar y nos van a identificar. ¿Ve? Por ejemplo, vaya, todo el mundo llega de blanco, o asumen, o es de enfermero o es doctor. ¿Ve? El color blanco ha sido para eso. Si llega con un color oscuro, pues entonces, mire, esta persona representa tal cosa. A veces los uniformes nos hacen representar ciertas formas, pero no quiere decir que nosotros somos eso. Dice, forma característica de pensar, sentir y actuar de una persona. Eso es el comportamiento. El comportamiento es eso. Cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo actúo. La gente me va a conocer a mí por eso. No me van a pegar un machetazo en la cabeza para saber cómo yo pienso, ¿verdad? No me van a pegar un machetazo en el corazón para saber cómo yo siento, metafóricamente hablando. La gente va a observar cómo yo actúo. Y esa es la imagen que van a tener de mí. Disposición para pensar, sentir y actuar de una determinada manera ante diferentes situaciones. Según lo que estamos hablando, mucha gente ya nos tiene bien claro cómo nosotros vamos a actuar. Por ejemplo, Eunice. ¿Estás ahí? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Si a ti te pasara algo, que Dios no lo permita, ¿en quién pensarías en llamar primero? ¿Y mi mamá? ¿Por qué a tu mamá? Porque es la persona que más le tengo confianza y sé que ella me comprendería. Esos son los rasgos que identifican a la personalidad de tu mamá, ¿verdad? Carlita Sí. Elizabeth, ¿a quién llamarías tú de tus amigos? No hablemos de la familia. Pues no sé, licenciado. Quizás a mi hermana. A tu hermana. Ajá, no sé. Creo que mis amigos no. ¿Ninguna de tus amigas crees tú que actuaría en la forma adecuada en un momento de emergencia contigo? La verdad no, licenciado. Ah, bueno, pero sí, tu hermana sí. Sí, Y en el caso familiar, ¿sería solo tu hermana o tu papá o tu mi papá? papá. Mi Tu papá. papá. Ujú. Al primero es tu papá. Sí, mi papá. Ok. ¿Por qué? Porque siempre ha estado para mí y siento que me ayudaría en todo. Y eso es lo que lo identifica a él como el mejor papá del mundo, ¿verdad? Sí, Exactamente. Entonces, eso se llaman patrones consistentes. ¿Ya? Yo ya sé cómo va a actuar fulano, mengano, sutano. Y yo sé que cuento con esa persona en las buenas, en las malas, en las peores y en las terribles, ¿verdad? Entonces, esos patrones consistentes de pensamientos, sentimientos y comportamientos característicos de los seres humanos, esos son parte de la personalidad de cada quien. Definición de personalidad. Hay diferentes corrientes y una de las mejores sería un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas determinadas por la herencia. No estoy diciendo que la personalidad se hereda. Determinada por la herencia, ¿por qué? Porque te dieron temperamento y te dieron también carácter. El temperamento es eminentemente genético, ¿ya? El temperamento es dado por tu mamá y por tu papá, 50% dio tu mamá, 50% dio tu papá, pero es modificable a lo largo de la vida. El temperamento no se modifica. También te lo dio tu papá y tu mamá, 50% cada uno. Pero entonces dice, determinadas por la herencia y por el ambiente. ¿Qué quiere decir? Según donde yo me mueva, mi carácter puede ser modificable. Por eso se modifica el carácter. Donde a mí me toque vivir. ¿Eh?
Dice también que son relativamente estables y duraderos, que diferencian a cada persona de las demás y que permite prever su conducta en determinadas situaciones. ¿Ya? Uno ya sabe cómo va a actuar fulano, mengano, sutano. Por ejemplo, pregunto yo, ustedes estuvieron en clases presenciales, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sería el primero en actuar en un caso de una emergencia? ¿Quién consideran ustedes que sería el primero que se movería en el caso de una emergencia dentro de la clase? Si estuviéramos en clases presenciales. ¿Nombres? ¿Eunice? Bueno, no conozco mucho de los de acá, pero a quien sí conozco es a José Efraín. Y en caso de emergencia creería yo que sería él, porque ha estado ayudado, bueno, ha estado en lo de Cruz Roja, entonces creo que está bastante preparado. Ya está listo para eso. Es dentro de su mismo rango de la Cruz Roja, él actúa inmediatamente, sin andar pensando mucho, sin andar pidiendo permiso. Entonces, quiere decir, nosotros podemos prever la conducta de una persona. En el caso, Efraín, en el caso en tu casa, por ejemplo, ¿quién sería el primero en actuar, aparte de Efraín? Creo que mi mamá. Tu mamá. ¿Por qué? Es que también está en ese ambiente de emergencias. Entonces, quieras o no, tú ya sabes cómo va a actuar mamá en un momento dado, ¿verdad? Sí. Así funciona esto. De esta definición hemos de destacar tres aspectos. La primera es la singularidad. Cuando hablamos de singularidad estamos hablando de una tan sola cosa, que son aspectos que distinguen a una persona de los demás. Nosotros somos diferentes al resto del mundo. Tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos, tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Y si somos hombre, tenemos pene, si somos mujer, tenemos vulva. Eso es similar. Y somos simétricos, mitad del cuerpo para allá tenemos un ojo, de la otra mitad tenemos otro ojo. Eso es parte del show, pero en la forma en que nosotros vamos a pensar, sentir y actuar, eso es individual. Eso es singular. La personalidad explica por qué no todos obramos igual en situaciones parecidas. ¿No? Ya se han dado comportamientos en masa. Por ejemplo, yo recuerdo una vez estaba en un estadio aquí en El Salvador y no sé qué pasó, pero el asunto es que de repente todo el mundo se levantó y empezó a correr. Y empezaron a correr, pero en desbandada. Entonces, inmediatamente me levanté y empecé a correr, ¿verdad? Ya cuando habíamos corrido lo suficiente, entonces paramos ¿y por qué estamos corriendo, verdad? Esa es una presión de masa, esa es una situación que te envuelve y tú no sabes ni por qué estás con un comportamiento que no es el tuyo en ese momento. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a alguien en la calle que está viendo para arriba y uno de repente mira así, mira para arriba y entonces está buscando lo que el otro está viendo y después llega otro y llega otro? Aquí tenemos un montón de gente viendo para arriba y nadie sabe qué. Entonces, esos son aspectos hasta cierto punto que tenemos parecidos unos con otros, pura presión de masa. Otro de los aspectos es la estabilidad. Dice, tenemos un estilo o forma peculiar de comportamiento a través del tiempo. Cada uno de nosotros. Ya la personalidad es algo que viene desde el vientre materno, pues. Es un proceso. Y ese proceso, cuando salimos al mundo y nacemos, empiezan a caer las influencias sociales. La primera influencia social que recibimos es mamá y papá. Y que el niño, que chulo, que no sé, que todos los niños son feos cuando nacen, son feitos. Pero los ojos de amor de mamá y papá los ven los niños más lindos del mundo. Entonces, quieras o no, esas son cuestiones, desde ahí empezamos a recibir influencia social. Esa influencia social va creciendo con el tiempo. Después ya somos niños, jugamos con otros niños, recibimos influencia social. Vamos a la escuela, recibimos influencia social.
vamos al instituto o al colegio, donde sea que haya salido tu bachillerato, y salimos con una influencia social terrible. Llegamos a la universidad y además de eso, volvemos a tener otro bombardeo de influencia social. ¿Qué quiere decir? Estamos socializando con otras personas que actúan totalmente diferente como actúo yo. Por ejemplo, a mí nunca me gustó escaparme de clase. Cuando estaba en el instituto, nosotros éramos mero cerrados en ese aspecto. Cuando ya estábamos en la U, había un compañero que era mero vago y nos íbamos con él, ¿verdad? Cosas que no era normal, no era normal en nosotros, en mi manera de actuar, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, quieras o no, uno está recibiendo influencias sociales. Luego pasamos a la parte laboral, otro montón de influencias sociales. Y todo eso va moldeando nuestra personalidad. Nuestra personalidad está en proceso, está en continuo cambio. Por ejemplo, voy a preguntar algo, diría, por ejemplo, vamos a ver, permítame. Ana Gloria. Sí, Una preguntita nomás. ¿Tu comportamiento en el bachillerato era igual al que tuviste en la universidad? yo pienso que no, porque antes eras como más tímida para hablar, pero ahora no tengo tanto problema con eso. Ajá. La socialización que encontraste dentro de la universidad te cambió totalmente, ¿no? Te rodeaste de gente totalmente diferente. Entonces, quieras o no, eso te va cambiando. Eso se va cambiando. La personalidad es un proceso que está en continuo cambio. Otra de las características de estos aspectos es la consistencia. Y hablamos de la singularidad y hablamos de la estabilidad y estamos en la consistencia. Así como la estabilidad hace referencia a los cambios en el tiempo, la consistencia analiza las tendencias de comportamiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo en el bachillerato no hubiera actuado como actuaba en la universidad. Y mucho menos hubiera actuado como actúo en mi vida profesional. Entonces, quieras o no, son diferentes formas de acción, siempre dentro de la misma persona, que está en continuo cambio. Las personas se valen de símbolos y previsiones para decidir cómo actuar. Cuando se enfrentan a algún nuevo problema, imaginan posibles resultados y consideran la posibilidad de cada uno. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de abordar las problemáticas que se nos presentan día a día. ¿Por qué? Porque la vida en sí es un círculo de problemas, ¿ya? Que yo estoy resolviendo a cada momento. Por ejemplo, resuelvo un problema, me aparece otro. Resuelvo ese problema, me aparece otro. Resuelvo ese, me aparece otro. Y ahí estoy dando vueltas en forma cíclica. Es un círculo de problemas en el cual yo estoy resolviendo problemas a cada rato. Y voy a dejar de resolverlos cuando ya esté muerto y bajo 3 metros bajo tierra. Entonces voy a dejar de resolver problemas. Pero ¿qué ventajas tiene resolver problemas? Me hace más inteligente. ¿Ya? El concepto de inteligencia dice es la capacidad de poder resolver todo tipo de situaciones nuevas que se presenten. Eso es inteligencia. Es parte de la inteligencia que hay. Entonces, eso me ayuda a mí a estar removiendo a cada rato los conocimientos que yo tengo o adquiriendo nuevos conocimientos para resolver situaciones. Dice, a continuación se fijan y desarrollan estrategias para lograrlo. Cada quien tiene su plan A, su plan B, su plan C, hasta la Z si usted quiere, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que tienen las personas para ir avanzando dentro de lo que es la vida. ¿Cómo se desarrollan estas fuentes de control internas personales? Las personas aprenden a comportarse observando la conducta ajena. Por ejemplo, los modelos que nosotros tuvimos en casa, ¿quiénes fueron? Mamá y papá, ¿verdad? Si papá era una persona ordenada, yo tiendo a ser ordenado. No quiere decir que voy a ser súper ordenado. Tiendo a. Si mamá y papá eran súper ordenados, entonces yo tengo que ser súper ordenado porque es el modelo que recibí. Si mi papá era desordenado y mi mamá ordenada, yo tiendo a, según la influencia que haya pegado más en mí, a ser ordenado o a ser desordenado.
Si mi papá y mi mamá eran súper desordenados, ¿qué pueden esperar de mí? Desorden completo. A menos que yo reciba otra influencia ajena que me enseñe a ser ordenado. Yo he conocido, miren, una vez sin querer fui a visitar uno de mis hijos, estaba estudiando en la UCA en Salvador, y cuando yo llegué en esa casa solo vivían estudiantes, ¿verdad? Habían alquilado la casa entre todos. Mire, era como entrar en un campo minado, ¿verdad? Yo llegué como a las 2 de la mañana porque tenía unas reuniones en Salvador, y cuando llegué a casa le hablé a mi hijo y le dije, hijo, voy ahorita para ahí. Vaya, está bien, papá, porque no querían que me viniera para Santana, porque a mí me gustaba viajar a esa hora, no importaba. Pero no me dijo, venga, si se queda aquí a dormir un rato, aunque sea, vaya, está bien. Miren, cuando llegué, por Dios, era un campo minado, donde solo existía como una vereda, por donde yo iba llegando al cuarto de mi hijo. Ya dentro del cuarto de mi hijo era otra situación. Y le digo yo, bueno, ¿y todos esos trastes que están ahí, por qué no los lavan? Ah, esos trastes son de fulano. Ah, nosotros ya tenemos guardados los nuestros. Y esa ropa que está tirada ahí, ah, es de sutano. Y cada uno tenía su historia. Entonces decía, realmente, los modelos que recibieron no han sido los correctos. Pero eso es una cuestión que también tiende a cubrirte a ti de decir, yo tengo buenos modelos, entonces yo voy a conservar mis modelos. No es necesario llevar realmente a cabo las conductas observadas, por supuesto que no. Yo voy a aprender lo que yo quiera aprender, y además de eso, dependiendo también cómo estén mis principios y valores que me han implementado los modelos más cercanos que yo he copiado, que son mis papás. También por eso dice, cuando surgen nuevas situaciones se puede actuar en función de las expectativas acumuladas sobre la base de la observación de modelos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado de admirar, no admirar, a copiar la forma de cómo actúa fulano, mengano, sutano. Si les ha pasado eso, pues ustedes tomen lo mejor de esa persona, no agarren lo peor, ¿verdad? Dice, nuestra conducta es el producto de la interacción de factores cognitivos, o sea, factores del conocimiento, cómo pensamos acerca de una situación y cómo vemos nuestra conducta en esa situación. A veces analizamos racionalmente qué vamos a hacer, ¿verdad? Pensamientos, conocimiento, ¿verdad? Percepción, interpretación, ¿verdad? Yo interpreto selectivamente lo que estoy captando a través de los 5 sentidos. La motivación que es tan necesaria para cada uno de nosotros, ¿verdad? También existe la motivación externa como existe la automotivación. Los afectos, las estrategias, el autoconcepto que yo tengo de mí, de qué soy capaz, de qué no soy capaz, ¿verdad? De saber que yo también puedo tener una autoeficacia, exigir que yo haga las cosas bien, ¿verdad? También existen los factores conductuales, que tiene que ver también si los sistemas de respuesta gobernados por principios de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene esos patrones conductuales, factores conductuales que te dicen vas a actuar de esta y esta forma. Vaya, recordemos aquella cosa del diablito y el angelito, ¿no? Que el diablito te dice, hacelo, ¿de qué importa? ¿Verdad? Lo que es el ello, ¿no? Y el superello te dice, no, hombre, no lo hagas, te vas a meter en lío. Pero al final el que decide soy yo. Está en medio soy yo. Yo decido si lo hago o no lo hago. Entonces todo eso va a estar en concordancia a cómo yo he obtenido todo ese montón de principios de aprendizaje. ¿No? Que esos aprendizajes y experiencias previas me ayuden a mí a tener buenos modelamientos. ¿No? Y también existen los factores ambientales. ¿No? El ambiente exterior inmediato, ¿no? El donde me encuentre, si en caso tengo que actuar en alguna situación, si estoy ahí, voy a tomar acciones de acuerdo a cómo esté el ambiente, ¿verdad? Si puedo actuar o no puedo actuar. Por eso se habla también de una estructura de la personalidad, ¿verdad? El yo es la parte ejecutiva de la personalidad, la más consciente, que media entre las exigencias del ello y del superyo y de la realidad, ¿verdad? El yo opera de acuerdo al principio de realidad, satisfaciendo los deseos del ello para lograr el placer y evitar el dolor. El ello, reserva de energía psíquica inconsciente que promueve la satisfacción de los impulsos sexuales y agresivos básicos. Este es el que no tiene control, ¿verdad?
trabaja más inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Pues la que más vuela. El inconsciente es lo que más vuela. El otro, el consciente, está pegado a la realidad. El ello opera sobre la base del principio del placer, que demanda la gratificación inmediata. Y el superyo, que es la parte de la personalidad que representa los ideales internalizados y aporta el criterio de juicio. Ahí es donde actúa la conciencia, donde se ven los principios y valores y de las futuras aspiraciones. El superyo es un poquito más conservador, pero al final entre ellos dos el que decide es el yo. De ahí viene la teoría de los rasgos. Cada uno de nosotros tiene rasgos característicos que lo identifican. Según esa teoría, las personas difieren de acuerdo al grado que poseen ciertos rasgos de personalidad que pueden ser inferidos de su comportamiento y que utilizamos para describirlas como la dependencia, la ansiedad, la agresividad, la sociabilidad. Los rasgos son características definitorias del individuo que son relativamente estables y generales. Por ejemplo, si yo preguntara, Andrea Lisette, Andrea, ¿estás ahí? Andrea Lisette. No está ahí. Efraín, ¿tú conoces a Christopher? Christopher, a ver. Christopher Dennis. No. ¿A quién conoces del grupo? ¿Del grupo? Sí, de este grupo, de la sección C. ¿A quiénes conoces tú personalmente? A Eunice, a Fernando Javier y a Alejandra Daniela. Ahora, si yo te pidiera que me describieras cómo es Fernando Javier como persona. Tranquilo, noble y trabajador. 3 rasgos has identificado de Fernando Javier. Tranquilo, noble y trabajador. Esos son los rasgos que identifican a las personas. ¿Ya? Anthony, ¿estás ahí? Anthony, Josué. Sí, ¿A quiénes conoces tú del grupo, de los que estamos acá? Que tú los conozcas personalmente. ¿Aló? Hola. Bueno, los conozco así, pero nunca me llevé así con ellos, solo hola y ya. Solo hola y ya. Pero ¿viste algunos rasgos característicos en algún? En José Efraín Ajá. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste a José era Efraín? ¿Cómo lo catalogaste? ¿Qué? como una persona muy amable y muy educada al hablar. Ajá. Son rasgos también de personalidad. Gracias, Anthony. Esos son los rasgos que nos hacen a nosotros característicos. Nos identifican también. Es decir, un rasgo es una disposición a comportarse de manera estable en diversas circunstancias. ¿Ya? Hay personas mentirosas que ya no, ese es pajero, no le hagas caso, ese es pajerazo. Hablador, esa Unice habla hasta por los codos. Eso solo es un ejemplo, Unice, ¿no es cierto? Valiente, ¿verdad? No, miren, chica, esa Claudia, olvídate, esa se tira el ruedo y es capaz de ayudar a la gente a acomodar el lugar, es bien valiente. O sea, son cosas que nos ponen como una etiqueta que dice, no, miren, nosotros somos así. ¿verdad? También puede decir, como lo estaban diciendo ustedes, amable, respetuoso, ¿verdad? Trabajador, ¿verdad? Leal. Son etiquetas que uno va poniendo, esos son los rasgos. El grado en que un rasgo esté presente en cada persona se sitúa en un continuo que va desde la afirmación plena de un extremo hasta su término opuesto del otro. Eso quiere decir, ya estamos etiquetados que somos así. ¿verdad? Si alguien te pide que describas la personalidad de un amigo o de un familiar, ¿qué tipo de cosas dirías? Lo que yo estoy preguntando. Esos son los rasgos que nosotros estamos viendo. Podría decir que Claudia es alegre, que Eunice es tranquila, que Anthony es decidido,
O sea, puedo etiquetarlo de esa manera sin decir nada más. Y yo tengo que entender de qué estoy hablando. Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. La teoría de los rasgos de la personalidad es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la personalidad. ¿Por qué razón? Porque engloba muchas cosas acerca de una persona. ¿Ya? Los rasgos de la personalidad sugieren que las personalidades individuales se componen de estas una amplia variedad de factores. A diferencia de muchas otras teorías de la personalidad, tales como la teoría psicoanalítica, que tiene que ver con el inconsciente, o la humanística, que tiene que ver con el ser humano como ser humano. La teoría de los rasgos de la personalidad se centra en las diferencias entre los individuos. Por eso es que se utiliza mucho en la personalidad. Repito, la personalidad es como la imagen que tú vendes a los demás. Y esa imagen es tuya, es de tu propiedad. No hay dos personalidades iguales. Es como una huella digital que te identifica y te da un rasgo ya establecido. Todo el mundo sabe cómo tú vas a actuar en X y Z momento. La teoría de los rasgos de Gordon Allport dice también que se pueden categorizar en 3 niveles: rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los cardinales. Estos rasgos dice que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer específicamente en base a estos rasgos. Las personas tan a menudo se vuelven tan conocidas por estos rasgos como sus nombres. A veces la gente no sabe ni cómo se llama. No, él es bien alegre. ¿Y cómo se llama? Dice que no sé. Pero ya te tienen bien identificado que sos alegre, ¿verdad? Y son a menudo sinónimos de estas cualidades. Estos son los rasgos que dominan y moldean el comportamiento de una persona. ¿Ya? Allport también sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse, dice, tarde en la vida. ¿Por qué? Porque vamos llegando ya a una etapa en que ya estamos bien definidos como somos, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser narcisista, como aquel que se idolatra a sí mismo y dice, no, hombre, si yo soy el mejor de todos, yo voy a ser el mejor médico de todos, ¿verdad? Yo soy el que maneja el área ahí, ¿verdad? Es un tipo que se anda echando flores a sí mismo. O un Don Juan, ¿verdad? Que es enamoradísimo por todos lados. Y quieras o no, y otros de igual específicos que ya sabemos, no, hombre, es un hablador, es un mentiroso. Ya lo tienen tan catalogado de que es un mentiroso que nadie le cree nada. Lo escuchan, pero no lo oyen, perdón, pero no lo escuchan, ¿verdad? Están también los rasgos centrales, que son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Estos rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, su característica principal se podría decir, utilizar para describir a numerosas personas, tales como, sí, él es inteligente, sí, es leal, es honesto, es tímido, es bien extrovertido, es bien ansioso, viera qué ansioso se pone. Se consideran como rasgos centrales que definen también la personalidad de una persona. Y están los rasgos secundarios. Estos son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo ciertas circunstancias específicas. Algunos ejemplos de eso sería, mire, se pone nervioso cuando habla delante de varias personas. Por ejemplo, mi comportamiento es bien tranquilo y estable, pero póngame a hablar frente a una gran multitud y empiezo a sudar como que me abrieron todos los grifos de mi cuerpo y empiezo a tirar agua por todos lados. O simplemente me pongo como que soy tomate, ¿verdad? Todo tomatoso de la cara, todo rojo de la cara, ¿verdad? Y entonces, o me pongo impaciente cuando tengo que esperar, o hay mucha gente que nosotros conocemos que han sido bien tranquilos, pero cuando están haciendo una cola o esperando algo para hacer un trámite, se desesperan y se van, pues, ¿ya? O no le gusta esto, o no le gusta aquello. Son cuestiones secundarias. Dice, por ejemplo, según Myers-Briggs, dice que las personalidades se clasifican según el equilibrio entre 4 pares de factores. Uno de ellos es la introversión y la extraversión.
otro es la intuición, otro es la sensación, otro es el pensamiento, otro es el sentimiento y el juicio y la percepción. Cada uno de ellos va a estar identificado con una letra, ¿no? Por ejemplo, para la introversión tenemos la I. Tenemos la I. Para la extraversión tenemos la E. Para la intuición tenemos la N. Para la sensación tenemos la S. Para el pensamiento tenemos la T. Para el sentimiento tenemos la F. Para el juicio tenemos la J. Y para la percepción tenemos la P. Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Vamos a ver diferentes tipos de rasgos en diferentes tipos de rasgos establecidos y qué par es el que impera en esto, ¿verdad? Puede ser que en algunos una persona sea introvertida y utilice más la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Así lo vamos identificando con las letras que nos han puesto aquí. Por ejemplo, el I quiere decir el introvertido, el sensación, el de pensamiento y el de juicio, ese es al que se le denomina científico. Vayan viendo todas las características que cada uno tiene y luego pues podemos hacer una especie de autoanálisis de decir yo me identifico con tal, ¿verdad? Dice, el científico, ya dijimos, son personas responsables, organizadas, ideales para crear y de mantener el orden dentro de los sistemas e instituciones. Son limpias y ordenadas por dentro y por fuera. Y tienden a tener un procedimiento por todo lo que hacen. Son fiables, y obedientes. Los científicos quieren mantener la tradición y seguir las normas. Prefieren trabajar solos, pero trabajan bien en equipos, si la situación lo requiere. Les gusta ser responsables de sus actos y disfrutan las posiciones de autoridad. En general, los científicos tienen un gran potencial. Son capaces, son lógicos, razonables y eficaces, con un profundo deseo de promover seguridad y mantener una vida tranquila. Poseen lo necesario para ser altamente efectivos y lograr sus metas, sean las que sean. Así son las características de la persona científica. Está el protector, que es introvertido, es sensación, la F es el sentimiento y además de eso tiene juicio. Son convencionales, dice el protector, ¿verdad? Con los pies en la tierra, disfrutan contribuyendo a mantener las estructuras establecidas de la sociedad. Son trabajadores estables y comprometidos con un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Se centran en el cumplimiento de sus funciones. El protector es así, en particular cuando están cuidando las necesidades de otras personas. Quieren que los demás sepan que son fiables, o sea, son confiables, ¿verdad? Y de confianza como para hacer lo que se espera de ellos. Son concienzudos y metódicos y persisten hasta lograr terminar su trabajo. Así son los protectores. Vayan más o menos identificándose cada uno con cuál, ¿verdad? Viene el abogado, introvertido, también dice que es intuitivo, tiene también sentimiento y juicio. Tienen una capacidad única para intuir las emociones y motivaciones de los demás. Con frecuencia saben cómo se siente la otra persona antes de que ella misma lo sepa. Confían en sus puntos de vista sobre los demás y tienen una gran fe y en su capacidad para leer a la gente. A pesar de que son sensibles, también son muy reservados. El abogado se muestran muy selectivos a la hora de compartir sus pensamientos y sus sentimientos íntimos. Es mero cerradón, ¿verdad? El arquitecto
es intuitivo, perdón, introvertido, intuitivo, pensamiento y juicio, el tipo arquitecto. Son personas que tienden a analizar todo lo que ven, buscando la lógica y la teoría en los que les rodea. Son introvertidos y muy reflexivos. Los arquitectos se sienten atraídos por los sistemas lógicos y no se sienten cómodos con la naturaleza impredecible de otras personas y sus emociones. Por lo general son independientes y selectivos en sus relaciones, prefiriendo asociarse con personas que le resultan intelectualmente estimulantes. Así son los rasgos del arquitecto, ¿verdad? Vamos al virtuoso. Es introvertido, sensitivo, pensamiento y el último es perceptivo. Dice el virtuoso, son muy observadores y lógicos, poseen un tipo de lógica flexible, no son rígidos de pensamiento y buscan soluciones prácticas a los problemas cotidianos. Son independientes y adaptables y por lo general interactúan con el mundo que les rodea de una manera independiente y espontánea. Los virtuosos suelen ser reservados, pero no solitarios. Los virtuosos aprecian las experiencias físicas y sensoriales que el mundo les ofrece. Vamos con otro, el mediador. Solo oigan el nombre, ¿verdad? Es introvertido, es intuitivo, es con sentimientos y además de eso es perceptivo. Dice, son sensibles, empáticos y compasivos. Les preocupa el crecimiento personal de sí mismos y de los demás. No tienen prejuicios y creen que cada persona debe de encontrar su propio camino. Les gusta pasar el tiempo explorando, dice, sus propias ideas y valores y animan a los demás a hacer lo mismo. Los mediadores son creativos y artísticos. Disfrutan buscando nuevos caminos de autoexpresión. El aventurero es introvertido, es sensitivo, es de sentimientos y además de eso es perceptivo. Son personas que viven en el momento presente disfrutando de su entorno con alegría y entusiasmo. Son flexibles y espontáneos. Van con la corriente y disfrutan de lo que la vida tiene para ofrecerles. Los aventureros son tranquilos y carecen de pretensiones, aunque pueden ser difíciles de conocer. Sin embargo, para aquellos que los conocen bien, se muestran cálidos y amables, dispuestos a compartir las experiencias de la vida. Vamos con los emprendedores. Los emprendedores son extrovertidos, son sensitivos, además de eso, tienen mucho pensamiento y son perceptivos. Los emprendedores son activos y juguetones, a menudo el alma de la fiesta, y poseen un buen sentido del humor. Usan su gran capacidad de observación para evaluar su audiencia y adaptarse rápidamente para mantener interacciones emocionantes con los que les rodean. A pesar de que suelen ser muy sociables, rara vez se muestran sensibles. Los emprendedores son de ritmo rápido y de emociones fáciles en lugar de emocionales fuertes. El animador, este es otro tipo. Este es extrovertido, tiene mucha sensación, tiene mucho sentimiento y además de eso es muy perceptivo. Son vivaces, encantadores y artistas, espontáneos, enérgicos y amantes de la diversión. Disfrutan de todas las cosas que les rodean, alimentos, ropa, naturaleza, animales, pero especialmente de las personas. Los animadores son generalmente cálidos y habladores. Poseen un entusiasmo contagioso por la vida. Les gusta estar en medio de la acción y ser el centro de atención. Tienen un sentido lúdico y abierto del humor. Saben ayudar a los demás a tener un buen día. Ese es el tipo del animador. Está el activista. Este es extrovertido, es intuitivo,
tiene mucho sentimiento y además de eso, mucha percepción. Son individuos creativos cuyo principal interés son las otras personas. Tienen un enfoque abierto de las posibilidades de la vida, así como un entusiasmo contagioso hacia las nuevas ideas, personas y actividades. Los activistas son comunicadores ágiles y expresivos. Saben utilizar su ingenio, humor y el dominio del lenguaje para crear grandes historias, imaginativos y originales. Los activistas a menudo tienen un fuerte lado artístico. Se sienten atraídos por el arte debido a su capacidad para expresar ideas innovadoras y una comprensión profunda de la experiencia humana. El polemista, o sea, el que es peleitista, ¿no? Tiene mucha extroversión, además de eso tiene mucha intuición, tiene mucho pensamiento y además mucha percepción. Estas son personas que disfrutan jugando con las ideas y especialmente bromeando con los demás. Usan su ingenio y su dominio de la lengua para hacer valer sus creencias. Les gusta la diversión y pueden hacer excentricidades. Mientras que el activista disfruta desafiando a los demás, al final por lo general son felices viviendo y dejando vivir. Raramente son excesivamente críticos, pero pueden tener poca paciencia hacia las personas que no pueden mantener su ritmo. Y luego viene el diplomático. Este es extrovertido, tiene mucha sensación, tiene mucho sentimiento y además de eso, tiene juicio. Posee un gran valor de la lealtad y la tradición, por lo general hacen que su familia y amigos sean su máxima prioridad. Son generosos con su tiempo y emociones. A menudo toman las preocupaciones de los demás como que si fueran propias, y entonces tratarán de poner su talento para poner en orden la vida de los otros. O sea, estos se preocupan más por los otros que por ellos mismos. El protagonista. Este es extrovertido, tiene mucha intuición, tiene mucho sentimiento y además de eso tiene juicio. Son personas de gran energía e impulso, están sintonizadas con las necesidades de los demás y son muy conscientes del sufrimiento humano. También tienden a ser optimistas y con visión de futuro. Además, intuitivamente saben ver las oportunidades de mejora. El protagonista es ambicioso, pero su ambición no es hacia ellos mismos. Más bien se siente responsable de hacer del mundo un lugar mejor. Ese es el protagonista. El comandante, este es extrovertido, tiene mucha intuición, tiene mucho pensamiento y además juicio. Son líderes estratégicos, motivados para organizar el cambio. Son rápidos para ver la ineficiencia y conceptualizar nuevas soluciones. Disfrutan desarrollando planes a largo plazo para llevar a cabo su visión. Sobresalen en el razonamiento lógico y suelen ser buenos estrategas. El ejecutivo. Este es bastante extrovertido, tiene mucha sensación, tiene pensamiento y además juicio. Son los organizadores consumados y les gusta tener todo estructurado a su alrededor. Valoran la previsibilidad y prefieren las cosas que suceden según un orden lógico. Cuando ven una falta de organización, los ejecutivos toman a menudo la iniciativa de establecer procesos y directrices para que todos sepan organizarse mejor. Son aquellos que arreglan todo a los grupos, ¿no? Luego está el lógico, que tiene mucha intuición, es introvertido, tiene intuición, tiene mucho pensamiento y además de eso, mucha percepción. Son personas innovadoras, fascinadas por el análisis lógico y los sistemas de diseño. Se guían por la teoría y buscan una ley universal detrás de todo lo que ven. Quieren entender los demás unificadores de la vida y en toda su complejidad. Bien, esto es lo que yo quería que analizáramos un poco. Vamos a ver con cuáles se identifican ustedes, por ejemplo. ¿Dónde se vieron ustedes reflejados como ustedes son? Alejandra Daniela, ¿con cuál te identificas?
¿Cuál crees que podría ser el tuyo? Perdón, Nick, tenía problemas con el audio, pero no recuerdo muy bien el nombre, pero era uno de los primeritos, como el segundo que mencionó. Mm, No estoy segura. ¿El abogado? Sí, creo que sí es esa. Aquí vamos a ver rapidito. Estaba El- el científico, el Ajá, protector y el abogado. y el abogado. Ujú, Ajá. con ese. Ana Gloria, ¿con cuál te identificas tú? Yo diría que posiblemente con el protector y con el primero. Con el científico. Sí, porque hablando del trabajo en equipo, también lo mismo, ¿verdad? También las otras cosas, solamente que soy un poco más flexible en algo otras cosas, pero mayormente el que más coordina conmigo sería más o menos eso. Ok. Andrea Lisset, ¿con cuál te identificas? Andrea Sofía. Angélica Sofía, ¿con cuál te identificas? Quizás con el aventurero. Siento El que me aventurero. describe bastante. Eso. Anthony, ¿con cuál te identificas, Anthony? Yo para mí me identifico con el animador, Lick. Ok. Christopher, ¿con cuál te identificas? Creo que me identifico más con el segundo. Era ¿cómo se llama? El protector, ¿verdad? Sí, el protector. Mm. Claudia Carolina. Ay, pues, estoy pensando con cuál me identifico porque todos están casi iguales. ¿En cuál te viste en el espejo? Con el abogado quizás. Con el abogado, ok. Sí. Gracias. Eunice. Con el científico. Científico. Fernando, Javier, ¿con quién te identificas tú? Pues yo con el protector diría. Protector. Gabriel Edgardo. Yo con el arquitecto. Arquitecto, muy bien. Henry. Henry Daniel. El aventurero. Aventurero. Eso. Melissa. Jenny Melissa, perdón. ¿Con cuál te identificas? Quizás con el protector y el arquitecto. Ajá. Jonathan. Protector. Protector. José Efraín. El arquitecto y el ejecutor. Y el ejecutivo, así es, ok. Carla Elizabeth. Fíjese, doctor, que me identifico con el diplomático y con el primero. El científico. Ujú. Ok. Kevin Scott. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el que dijo que era bastante reservado. No me acuerdo, creo que estaba antes del protector, no me acuerdo. El científico. ¿Era este? No me acuerdo, pero el que decía que era algo selectivo para compartir los pensamientos. Ajá. Aquí está. Ese. El abogado, ¿no? Es el abogado. Sí, es el abogado. Ok. Marcela Carolina. Pues yo me identifico con el abogado. Ajá. Natalie Saraí. Natalia Saraí. Con el científico. Científico. Patricia Esmeralda. Hola, Liz, con el Hola, hola. abogado y el aventurero. El aventurero. ¿Vale? Miren, se dan cuenta, son puros rasgos, ¿verdad? Que uno puede tener. Y eso es lo que hace la personalidad. La personalidad nos hace diferentes los unos de los demás.
Nadie es igual a nadie. Todos tenemos nuestras características y nuestros rasgos. Y que quede claro, la personalidad es producto de la influencia social. Todo lo que me ha rodeado ha dejado en mí algún tipo de influencia en mi forma de ser. ¿Ok? Bien, ¿está lista Andrea Sofía? ¿Estás lista? Ok, ya está presentando. Solo hay que ponerla en pantalla completa para la presentación de PowerPoint. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Eso, ahí. No te lo tira, no te lo acepta. Ahí estás lista ya, hija. Solo abre tu micrófono y listo. Sonido no tienes, Andrea. Andrea. Ok. No me deja Ahora sí ya tiene sonido, pero sí. dejaste de presentar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El tema a tratar esta tarde será la corriente humanista, o como lo mencionó el licenciado, la psicología humanista, presentado por su servidora, Andrea Sofía Figueroa García. Si bien es un tema un poco extenso, pero lográndolo resumir, abarca y menciona un poco de los principios de la psicología y en sí la gran importancia que tiene en los seres humanos y la importancia que nos da como ser humano. Como una pequeña introducción, se dice que la psicología humanista es el fruto de una revolución en el pensamiento filosófico y psicológico a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y de una ciencia psicológica que anteriormente resultaba empobrecida, restringida y escasa, valga la redundancia,
pues por las limitaciones propias de un paradigma racionalista y con un predominio del contenido para comprender los fenómenos psicológicos y humanos conocidos y desconocidos para ese entonces, para la época. La psicología humanista es una corriente psicológica fundada por Abraham Maslow en los años 60 y esta corriente se basa en la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan la salud mental, como los pensamientos, las emociones, los comportamientos sociales, entre otros. El objeto de estudio de esta psicología humanista es el propio humano en su contexto más natural. Esta corriente se aleja, en cierto modo, de la idea causa-efecto en los problemas del paciente, ya que considera que el ser humano está expuesto a numerosos fenómenos vitales que provocan estados mentales que crean fricciones, problemas o malestares. La psicología humanista toma características del existencialismo, que por definirlo brevemente, el existencialismo es también una corriente, pero esta en este caso es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, así como también las emociones y pues el significado de la vida. Es decir, que el existencialismo, para ser mejor comprendido, sostiene que la existencia precede de la esencia y la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Y también la psicología humanista toma características de la fenomenología, que esta es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Y pues ambas corrientes proponen un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son la fuente válida del conocimiento sobre sí mismo. Además, entiende que el comportamiento objetivable está causado por procesos mentales subjetivos, aspecto en el que difiere radicalmente con el conductismo. La psicología humanista también incluye estos tres términos, el humanismo, existencialismo y fenomenología. Ya que a raíz de un término se desenvuelven otros, la corriente humanista destaca estos. Y pues el término humanismo escapa, como tanto otros, en el terreno del pensamiento o una definición unívoca en general que tiende a asociar este término con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano en cuanto tal como centro de su interés. El humanismo como movimiento filosófico resalta de un modo u otro la dignidad del ser humano y postula algún tipo de ideal con respecto a él. Según el tipo de ideal, se ha podido hablar de un humanismo cristiano, socialista, existencialista, científico, entre otros. La defensa de las libertades individuales y de la democracia como una forma de gobierno han sido características de los manifiestos humanistas firmados en el siglo XX, es decir, 1933 y 1974. Por intelectuales y científicos. Por cierto que uno de los firmantes del segundo manifiesto fue Skinner. Ferrater Mora señala que el humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano o concepción de la que acabamos de describir algunos rasgos básicos y también como un método, es decir, aspecto de un gran interés para comprender algunos elementos esenciales de la psicología humanista. Como se decía en un principio, la corriente humanista o psicología humanista es el fruto de una revolución en el pensamiento filosófico y psicológico a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y también de una ciencia psicológica que para inicios del siglo XX resultaba empobrecida por las limitaciones propias de un paradigma racionalista y con predominio del contenido para comprender los fenómenos psicológicos y humanos, conocidos y desconocidos para la época. Una revolución en el pensamiento generada en el siglo donde la civilización occidental
queda cuestionada históricamente por las guerras mundiales del siglo XX y una nueva filosofía que aparece como nuevos horizontes conceptuales procedentes de la fenomenología de Edmund Husserl y por el existencialismo de Søren Kierkegaard. Así también se mencionan los antecedentes y hechos históricos donde surge esta corriente tan importante y normalizada actualmente luego de tantos conflictos. El contexto mundial en que nace el humanismo psicológico. El mundo quedó sorprendido con el final ideológico del macroconflicto bélico de la Primera Guerra Mundial en 1919, cuando el término de la misma quedó zanjado por un golpe de Estado en Alemania de la inminente inspiración ideológica. Después de 25 años, la humanidad quedó atónita cuando la avanzada tecnología científica de la física moderna pone fin al conflicto mundial en aquel fatídico 6 de agosto del año 1945, en que se dejó caer la primera bomba atómica sobre la humanidad en Hiroshima. Desde ese entonces, el mundo había enfrentado el uso de armas nucleares que hacían inviable los conflictos bélicos, enfrentada a un tipo de una guerra nunca vista y conocida como la Guerra Fría, un conflicto en que enfrentaban dos modelos ideológicos excluyentes de la sociedad por parte de las grandes potencias, y el objetivo de la Guerra Fría no era ganarla, sino evitar perderla, dado que el modelo más exitoso debía demostrar superioridad, y pues ambos sistemas estaban inspirados en una visión del hombre como un ser que debe conquistar la naturaleza y el universo a través de una civilización extremadamente desarrollada en lo científico, pero profundamente inefectiva para resolver los conflictos en forma dialogada. La humanidad se vio enfrentada entonces a una era de revolución cultural a nivel de un cambio y cuestionamiento de todo lo existente. El mundo llegó a necesitar de una psicología acorde a un desarrollo histórico que permitiera a las sociedades buscar y dar una solución pacífica a estos conflictos ya mencionados entre naciones, que pues ya no podrían ser resueltos tecnológicamente, y por lo tanto era necesario descubrir una nueva forma de concebir esta ciencia, cuyo paradigma imperante hasta 1945 no tenía mucho que ofrecer frente a los grandes problemas que el hombre tiene con el hombre. Dicho en palabras de Martin Buber, quien nació en 1878 y falleció en 1965. Espiritualmente, Occidente toma conciencia de su incapacidad filosófica y psicológica para comprender la nueva dimensión de la guerra y la nueva interrogante de cómo resolver los conflictos internacionales sin derramamiento de sangre. Y pues de este modo el siglo XX vive una guerra altamente tecnificada e ideológica desde 1919 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Es necesario comprender que el humanismo como un nuevo paradigma surgido simultáneamente de Estados Unidos y Europa, después de Hiroshima y sus implicaciones para la psicoterapia y la psicología, como una nueva ciencia que pretende integrar una concepción del hombre y del quehacer terapéutico pretendidamente más holístico, más filosófico, además de científico. Para ello implicaba ir en busca de otras formas de conocimiento como la filosofía, la religión, el arte y la magia, como prácticas milenarias de curación física y mental. Luego de descubrir lo que es la psicología humanista, se hace una evaluación del estado del arte de esta nueva psicología que ha hecho importantes aportes en el fenómeno del diálogo y la liberación individual a través del proceso en cambio y la posible explicación del mismo y también de la dimensión social. Hasta ahora había sido ignorada por el biologismo y el racionalismo de la época, así como el trastorno psicológico, conocido también tradicionalmente como neurosis. A partir de esta nueva actitud crítica, es necesario destacar que mucho de esa ideología, precisamente en el concepto de neurosis, en ella aparece un nuevo componente, contenido y acepción que llegó a complementar el término como una alineación de acuerdo a Erich Fromm. La psicología humanista
en sí es una revolución cultural que obedece a una época de posguerra donde resurgió el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que literalmente estábamos amenazados de muerte por la era nuclear. Habíamos llegado a un mundo con una paz en interdicto, y acá se menciona a Einstein, que había declarado que una tercera guerra mundial, la cual sería una guerra nuclear, y que en una cuarta guerra mundial se harían de nuevo solo el arco y la flecha. Llegamos a un mundo tecnificado que había enfrentado el holocausto como una nueva esperanza de vida, con una fe racional en la paz mundial, y ya en la segunda mitad del siglo XX aconteció el resurgimiento mítico de una nueva humanidad que debía venir, una humanidad que asegurara la paz mundial y el desarrollo humano hacia la plenitud y la igualdad, y pues de vernos con una humanidad que debía alcanzar una dimensión de hermanos, como dirigía el gran juglar de la época, John Lennon, en su magistral obra de Imagine. Había surgido una nueva época del anhelo dialógico. Todos los seres humanos éramos iguales e igualmente libres, sin importar la raza, ni el credo religioso, ni político. Se había abierto un espacio iluminado en el pensamiento y en la cultura mundial, y llegábamos a la década de los 60, una década marcada por la agitación político-cultural, una agitación intelectual marcado por la antropología que nos enseñaba de culturas diversas. Posteriormente se menciona el proceso de autoactualización de Abraham Maslow, quien se decía que era el fundador de esta corriente, la corriente psicológica humanista. Abraham Maslow denominó la tercera fuerza a esta nueva psicología que nacía antes de la década de los 60, siendo él considerado el padre de la psicología humanista, ya que fue el primero en teorizar en el ámbito de la academia una nueva teoría del potencial humano. La autoactualización o autorrealización del potencial humano lo condujeron a realizar estudios en las personas sanas, pudiendo concretar su aporte de una psicología sobre la dimensión sana del ser humano. Maslow sostuvo que Freud había escrito un comprendido completo sobre la enfermedad psíquica, y que la otra parte que faltaba era construir cómo eran las personas sanas a partir de los modelos como Albert Einstein, Kurt Goldstein, Max Wertheimer. Esos últimos fueron maestros y amigos muy estimados y admirados por Maslow. Al tener un cuadro completo del potencial humano, él llegó también a ser uno de los primeros en escribir sobre el ámbito transpersonal en sus escritos sobre la dimensión espiritual y los estados evolucionados del comportamiento ético. Maslow siguió los estudios y escritos antiguos de Lao Tse, distinguiendo el comportamiento altruista del desarrollo del potencial humano. De este modo llegó a sus denominadas experiencias, y pues él es conocido en el campo laboral y educativo por su teoría de la motivación humana y por la teoría de la pirámide de necesidades. La psicología de ser, o Towards a Psychology of Being, que ya, como lo mencioné, fundada por Maslow en 1968, tomó una primera dimensión para él, trascendiendo del psicoanálisis a el conductismo, con su idea de un potencial humano que viene en nuestra genética y otros elementos que se auspician en el aprendizaje de toda la vida. Aspiramos a algo superior y ese algo está en nosotros mismos. Cuando Gendlin asistió a una de sus conferencias antes del encuentro de 1962, se quedó para conservar con el expositor, después de la mayoría del público se había retirado.
Gendlin alabó lo valioso de su enfoque y de sus ideas nuevas, y Maslow le respondió que lamentablemente a nadie le importaban mucho sus ideas y que en el futuro sus ideas se olvidarían, mientras que él le comentaba que afortunadamente Maslow se estaba equivocando en eso, y pues hoy en día las ideas de él son ampliamente conocidas y vigentes. Y en 1967, la Asociación de Psicología Humanista lo distinguió con el premio del mejor psicólogo del año. Con su teoría de la autoactualización, Maslow puso en el centro de atención psicológica el problema del concepto de salud mental, un modelo de funcionamiento pleno de la personalidad, y lo hizo función de los estudios realizados por él mismo y de un proceso que también habría sido desarrollado en forma paralela con Carl Rogers, el funcionamiento óptimo de la personalidad después de la terapia. La autoactualización de la psicoterapia humanista, sus orígenes y su significado en el mundo de la psicoterapia a medio siglo de existencia similar también al proceso de individualización, que nos pone a Carl Jung, que en definitiva es uno de los grandes ideales humanistas, el proceso de actuar el potencial humano para ser uno mismo. Este fenómeno también ha sido muy desarrollado por autores como Fritz Perls y Sidney Jordan. También a raíz de este fundador de la psicología humanista, surge la aparición de la tercera fuerza, que en esta autoactualización de Abraham Maslow se mencionaba acerca de la tercera fuerza, que en la psicología humanista y en su sentido más amplio incluye todos aquellos autores que han desarrollado sus propuestas apuntando a una cierta concepción del ser humano, del objeto de la psicología, de la patología, de la intervención psicológica y del método para obtener conocimiento sobre todo lo anterior que se engarza en la tradición filosófica humanista. Consideraban de este modo, es en la primera mitad del siglo XX cuando surgen las primeras aportaciones de peso en muchos aspectos. La obra de William James en Estados Unidos y las de Louis Reed y Medard Voss entran entre otros en Europa. Sin embargo, la psicología humanista, bajo esta denominación y como movimiento relativamente organizado, se gesta durante las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. En su aparición se pueden identificar influencias de tres tipos, que son las filosóficas, las sociales y culturales, y propiamente del ámbito de la psicología. Desde una perspectiva estrictamente psicológica, el movimiento de la psicología humanista nace como la pretensión de configurarse como una alternativa a la visión del ser humano que proporcionan tanto el psicoanálisis como el conductismo, es decir, las dos grandes fuerzas de la psicología en estos años. De ahí este movimiento sea también conocido como la tercera fuerza. El psicoanálisis y el conductismo serían criticados de sostener concepciones del ser humano explícita o implícitamente negativas, deshumanizadas o reduccionistas, así como por su mecanicismo y determinismo. Las propuestas alternativas se van a caracterizar, además de por este rechazo, por su variedad, hasta el punto de que es más apropiado hablar de un movimiento de un movimiento que de una escuela. Esta crítica y el consiguiente posicionamiento como tercera fuerza dentro del campo de la psicología viene también influida por factores sociales y culturales. El desánimo y desasosiego que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, la conciencia de la amenaza atómica y la Guerra Fría, la insatisfacción social que culminó con los movimientos contraculturales de los años 60 son elementos que conformaron el caldo de cultivo en el que nació la psicología humanista. Sin embargo, no hay que perder de vista que este malestar de la cultura no era nuevo, aunque sí tenía algún elemento nuevo como la posibilidad de destrucción masiva de la humanidad, y que desde el punto de vista de la historia del pensamiento, de la crítica tanto al pensamiento abstracto como a los mecanismos
y reduccionismos en la concepción del hombre tienen una larga tradición. De esta tradición filosófica humanista y de su influencia en la psicología humanista hablaremos en el apartado que procede. Pero pues adelantándolo, se dice que incide indirectamente en el desarrollo en Europa de la psicología existencial anterior a la eclosión norteamericana en la psicología humanista. De hecho, en muchos textos se utiliza el término humanístico existencial para agrupar en todo ambas corrientes. Y en todo lo que es referente a los principales representantes de este movimiento, que ya se han nombrado a Maslow y a William James. Dado que su concepción de la psicología y del método son un marco en el que la psicología humanista se puede sentir cómoda, autores como estos forman un heteróclito grupo de que se tratan de ver los elementos comunes. Se habla también de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, que es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, como su mismo nombre lo dice, en su obra Una teoría sobre la motivación humana, en 1943, que posteriormente la amplió y obtuvo una importante notoriedad no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial del marketing o publicidad. Maslow obtuvo la fórmula en su teoría de una jerarquía de las necesidades humanas y defiende conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. En esta, como se puede observar, esta se resume en las necesidades del autocomplacimiento como autorrealización y reconocimiento, necesidades psicológicas como sociales y pertenencias, y las necesidades básicas como seguridad y fisiológicas. Y como una conclusión a todo el tema, lo que comenzó como un movimiento de pensadores revolucionarios de la psicología ha llegado a configurar nuevos paradigmas que han permitido incursionar sobre los nuevos fenómenos que estaban negados para una psicología tradicional. Esta permanentemente dinámica que descubre verdades y que es tan humana y que siempre rompe con lo establecido para irrumpir a nuevos territorios. Se ha visto articulada por ese malestar general que nos provocaba una psicología tradicional sin espíritu, sin los elementos básicos de la humanización, sin los cuales no se podía actuar, aunque después de medio siglo la transformación ha sido inminente. Nuevos repertorios de prácticas y conceptos que hablan de nuevos fenómenos y alcanzan a facilitar la salud mental en territorios nunca antes sospechados, como personas que padecen cáncer, pánico de guerra, pérdidas emocionales o físicas, intervenciones de cambio de personas que no representan patología, pero que desean o es fundamental que deban cambiar o enfrentar nuevos desafíos, entre otros. La psicología humanista ha hecho un aporte fundamental de apertura, ha roto los disques del racionalismo dogmático y ahora la razón está integrada a otras facultades extraordinarias del potencial humano, tales como la intuición, creatividad, sensibilidad, empatía, respeto, ampliación de conciencia, naciendo así una nueva ética ecológica y humana, abriendo con ello la posibilidad de intervenir e investigar con nuevos campos, movimientos similares que se han multiplicado por doquier, acercando lo que antes era una inconcebible cercanía, intuiciones e individuos. La transformación del pasado en un futuro oriente-occidente, la normalidad y anormalidad, profesor-alumno, padres e hijos, hombre y mujer, entre otras, de la generalizada rehabilitación, de lo cual parte cualquier intervención psicológica tradicional con el recurso del psicodiagnóstico como única y central intervención. La psicología humanista actual y la psicología vigente se ha tomado un espacio cada vez más amplio del mundo preventivo, y pues la prevención y el entrenamiento se han convertido en las intervenciones psicológicas más frecuentes, haciendo del futuro una dimensión posible para construir, porque
ese misterio que era el futuro ahora es una dimensión que llevamos dentro del espíritu y este está dentro de un cuerpo que hoy significa y sana en el presente y no un cuerpo desconocido, desconfiable, fuente de pecado y enfermedad. La psicología humanista, incluyendo principalmente la visión gestáltica de Peirce y la filosofía de lo implícito, ha llegado a un concepto de cuerpo como una entidad luminosa y sabia que interactúa con el contexto de lo que significaba emocional y holísticamente. El cuerpo significante en la filosofía de lo implícito ha marcado un paso adelante en la investigación de la psicoterapia a través del concepto revolucionario de Felsense y pues finalmente la psicología humanista ha abierto las puertas al futuro de la psicología. Ella está ahora al servicio de una nueva sociedad, no una sociedad feliz como pretenden los teóricos fanáticos de la globalización, y tampoco estamos en una sociedad actual decadente. La crisis actual de las instituciones provoca pánico en el público en general, donde se supone una apocalipsis donde habría muerto lo bueno y se hubiese hecho normal todo aquello que antes era malo. Ni el paraíso ni el infierno. La sociedad actual es un gigante mundial que se abre paso derribando estructuras y prejuicios innecesarios, antiguas disciplinas que solo vieron en el hombre un ser mórbido, un ser limitado y violento. Y pues ahora el humanismo ha permitido desmitificar la sociedad, de velar lo insano de la interacción humana común para entrar en el siglo XXI, que lleva dentro de sí los cimientos de una nueva era, la del espacio estelar. La psicología humanista nos ha abierto las puertas a una posibilidad para interactuar con un nuevo mundo que se transforma a una velocidad insospechada, donde se ha descubierto que al hombre se le puede tratar como lo más humano, la interacción dialógica entre personas genuinamente diferentes, y pues en dicha interacción están presentes fenómenos nuevos como el respeto, es decir, la valoración de la otredad como un otro legítimo, la empatía, esa gentil actitud que escucha lo implícito más que lo otro legítimo, y la autenticidad, que es esa cualidad de atreverse a ser uno mismo frente al otro, y la comunicación experiencial. El surgimiento de la otredad ha implicado un cambio trascendente en el siglo XX porque ello hace de nosotros las personas hermanos horizontales, como entonces cuando éramos cazadores sinérgicos, cuando éramos iguales. En sí, la psicología humanista ha puesto como prioridad al hombre. Y eso. Gracias. Gracias, Sofi. Muy interesante toda la información que nos has brindado. Y bastante completa también. Te felicito. Lo hiciste muy bien. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Para el día 29 tenemos los temas de la caracterología de Freud, Abraham, y la caracterología de Fromm. Esos son tres temas, dos temas bien interesantes, los cuales pues también vamos a conjuntar con la humanística. Ahí habla también de eso, y vamos a ir agarrando más información. Espero que realmente pues hayamos satisfacido muchas inquietudes. Hay que oír, sí, hay que comprender también, y la manera más importante es intercambiar información, que es lo principal de todo. Así es que vamos a llegar hasta ahí, jóvenes. Les deseo una buena tarde, aunque sea que esté lloviendo, pero siempre es buena porque moja las plantitas. Pero también cuídense mucho y nos vemos primero Dios el día jueves, ¿ok? Hasta luego. Gracias, Lick. Feliz tarde, bendiciones. Muchas gracias, Len. Cuídense mucho. Adiós, Lick. Feliz tarde, Lick. Chao, buenas tardes.